Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver enfoque de investigación, métodos de investigación y paradigmas de investigación. Esta clase va a ser desarrollada por los profesores Julia Elizabeth Sarmiento Muñoz, Edith Tatiana Parra Bedoya, Iván Darío Ruiz Hidalgo y Solange Romero Díaz, que son los profesores de la asignatura Fundamentos de Investigación. En primera medida, el paradigma positivista es un paradigma donde la realidad percibida desde la experiencia. La ontología del ser va a ser un paradigma totalmente realista. La realidad posee existencia objetiva y está sujeta a las leyes y a un orden propio, es decir, va a ser un paradigma donde el investigador se va a apartar totalmente del objeto de investigación y sus conocimientos subjetivos, sus ideas subjetivas, ¿sí? No van a poder afectar la investigación porque la realidad es susceptible a ser descubierta y descrita de manera objetiva y libre de cualquier valoración subjetiva propia del investigador. De esta forma, el investigador adopta una posición distante respecto al objeto o a la temática que investiga. De tal forma que la generación del conocimiento se hace a través de una metodología experimental y a través de una orientación hipotética deductiva, es decir, yo miro la realidad y descubro qué es lo que pasa con esta. Las hipótesis se plantean a priori, es decir, antes de iniciar la investigación y son contrastadas empíricamente por el desarrollo y por el control experimental de la investigación propiamente dicha. Es decir, por ejemplo, en la imagen que ustedes observan, yo como investigador analizo los fenómenos sociales y científicos desde una perspectiva objetiva y distante, excluyendo cualquier tipo de juicio de valor, cualquier percepción previa que yo pueda llegar a tener. ¿Sí? Observo la existencia del mundo, ¿sí? La existencia del fenómeno, del objeto a estudiar y sacó deducciones a través de, por ejemplo, métodos cuantitativos que me permite el análisis de la información de forma objetiva, donde voy a analizar estadísticas, ¿sí? Para de esta forma excluir o tratar de explicar dicho fenómeno o dicha temática de forma controlada, verificando las teorías y verificando las hipótesis ya con antelación planteadas. Por su parte, el paradigma naturalista va a realizar un estudio sobre la realidad como una construcción social intersubjetiva, es decir, aquí el investigador no va a poder apartarse de ese objeto de investigación o de esa temática de investigación, sino que va a ser parte de ella, es decir, sus valoraciones subjetivas van a llegar a afectar como tal la investigación. La relación entre el sujeto y el objeto de investigación es subjetiva, es decir, que el conocimiento va a ser un proceso de investigación en donde necesariamente se va a mezclar o se va a incorporar a la investigación esa subjetividad, esa valoración previa que tenga el investigador acerca del objeto o la temática de investigación. El conocimiento como tal se va a crear a través de una metodología interpretativa o descriptiva. Esa metodología va a conllevar a que se generen estrategias abiertas y libres. Las hipótesis, a diferencia del paradigma positivista, se va a desarrollar a posteriori, ¿sí? Es decir, se va desarrollando conjuntamente con la investigación. El proceso entonces, de esta forma, tenemos que ya analizamos el paradigma
positivista, el paradigma naturalista, de tal forma que tenemos un tercer paradigma que es como el que está entre la mitad de los dos, o hacer una unión entre los dos, que este paradigma sociocrítico fue desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XX por Lewin, y pretende básicamente superar el reduccionismo del positivismo y el conservadurismo del naturalismo, proponiendo la posibilidad de que una ciencia social no sea ni puramente empírica ni puramente interpretativa, es decir, que se analicen tanto los hechos empíricos y que también se permita una interpretación subjetiva de la realidad. Es de esta forma se busca que los avances teóricos y los cambios sociales se puedan lograr simultáneamente, es decir, que estos estudios, estas investigaciones también sean consideradas como resultados de investigaciones científicas y no simplemente de la descripción de hechos sociales. De tal forma que tenemos que la investigación científica va a ser la actividad que produce nuevas ideas y que se caracteriza porque los procedimientos son metódicos, sistemáticos, reflexivos, controlados y críticos. Para realizar esta investigación científica nosotros vamos a tener que utilizar una metodología, y esta metodología debemos tener supremamente claro que va a ser diferente a lo que nosotros conocemos como métodos de investigación. La metodología es la descripción y el análisis de los métodos de investigación. Se refiere al estudio de los métodos de investigación, es el estudio analítico, crítico de todos los métodos de investigación y de los diferentes medios que nosotros tenemos para probar esa investigación, ese objeto que nosotros pretendemos investigar. Un método, en cambio, va a ser el camino para llegar al fin, o sea, el camino que nosotros vamos a utilizar para desarrollar nuestro proceso investigativo y para llegar a comprobar si estamos frente a utilizando el paradigma positivista, que llegamos a comprobar nuestra hipótesis de investigación, o llevamos a sacar nuestras propias conclusiones o resultados. ¿Listo? Entonces, las técnicas van a ser medios auxiliares que concurren a la misma finalidad. ¿Listo? Entonces tenemos primero la metodología, el método y las técnicas que van a ser particulares a cada método de investigación que nosotros lleguemos a utilizar. Vamos a tener algunas características generales de los métodos. Los métodos son fácticos, van a trascender a los hechos, son autocorrectivos, es decir, estos mismos se van autorregulando, van a ser objetivos, de tal forma que evite cualquier distorsión sobre la percepción de esa realidad o de ese fenómeno social que estemos analizando. Van a ser formulaciones de tipo general y por supuesto van a tener la posibilidad de hacer una verificación empírica de esa temática de investigación. En primera medida tenemos el método inductivo experimental. Este método es propio de los paradigmas positivistas. Este método inicia con la recolección de datos, pasando a la categorización de las variables observadas. A veces se pone el énfasis en el descubrimiento de las variables críticas. En tercer lugar, se establecen las regularidades, las relaciones entre que tienen los datos observados. En cuarto lugar, realizamos las observaciones realizadas en situaciones controladas, es decir, ponemos a prueba lo que dedujimos de esa realidad estudiada, y finalmente se obtiene una estructura de generalizaciones relacionadas, es decir, como ustedes lo ven en la imagen, nosotros primero analizamos la realidad, establecemos una hipótesis, estudiamos un fenómeno y posteriormente en un ambiente controlado procedemos a realizar la comprobación de esa hipótesis.
El método deductivo, en contraposición al método experimental, va a realizar o va a partir de teorías o de premisas generales para sacar conclusiones de un caso particular. Se pone el énfasis en la teoría, empezamos a desarrollar las teorías y contrastamos esa teoría con la realidad para llegar a establecer una hipótesis y verificar si esa hipótesis realmente va a estar de acuerdo con esas teorías inicialmente planteadas. ¿Listo? Pero entonces, si nosotros vemos aquí, nosotros vamos a estudiar esa realidad, esos hechos o ese objeto de estudio a partir de teorías, leyes o modelos preconcebidos. El método sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. El investigador aquí comienza a reunir piezas de información para llegar a una conclusión o a una respuesta. Entonces, en primera medida vamos a hacer una recopilación de datos, el procesamiento de los datos, vamos a analizar los resultados de ese procesamiento, vamos a desarrollar una interpretación para finalmente llegar a la conclusión y a la representación final del objeto. El método analítico es el método que distingue los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Escoge la situación real que se va a estudiar y la descompone en partes pequeñas que le permitan conocer cómo está conformado para desmantelar de alguna forma su complejidad. En este método nosotros empezamos la recolección de la información a través del objeto externo, planteando de esta forma un fundamento teórico, metodológico y empírico que permita analizar los diferentes conceptos que nosotros vamos a estudiar en nuestra investigación. A partir de ello vamos a determinar variables o los diferentes casos que van a ser objetos de investigación. Vamos a establecer unos indicadores y vamos a desarrollar o a organizar la información recopilada. El diseño de investigación. Básicamente el diseño de investigación constituye el plan general que va a seguir el investigador para desarrollar su investigación como tal. ¿Listo? Este diseño puede llegar a ser experimental, no experimental o teoría fundamental. La utilización del diseño de investigación va a depender en gran parte de la etnografía, de qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿sí?, con esa investigación, qué es lo que nosotros pretendemos desarrollar con esa investigación. ¿Qué enfoques podemos llegar a tener? ¿Sí? Dependiendo de qué paradigma sea el que nosotros vamos a desarrollar o utilizar, podemos llegar a utilizar o el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo o el enfoque mixto de investigación. ¿Listo? Entonces, para el caso del enfoque cuantitativo, vamos a tener las siguientes características. Las características, en primera medida, debe seguir un proceso, unas reglas lógicas. Los datos generalmente poseen un estándar de validez y confiabilidad, y las conclusiones pues pretenden generar conocimiento lógico, utiliza la lógica y el razonamiento deductivo, es decir, que en este enfoque toda la información recopilada debe darse o tiene que ser factible su comprobación. De lo contrario, pues utilizamos inadecuadamente el método. ¿Listo? Entonces, este enfoque cuantitativo, su principal objetivo va a ser usar la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para de esta forma establecer patrones de comportamiento y probar las teorías que se hubiesen planteado al inicio de nuestra investigación.
Por su parte, las investigaciones cualitativas se conducen básicamente en ambientes naturales, es decir, en la vida cotidiana. No, a diferencia del método cuantitativo, no va a estar sometido a ambientes controlados y no necesariamente debe ser sujeto a comprobación. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la vida cotidiana y la vida cotidiana tiene muchas variables que no se van a definir con el propósito de manipularse ni de controlarse experimentalmente, sino simplemente para determinarlas. Y básicamente la pregunta de investigación no siempre se ha conceptualizado ni definido por completo, sino que puede que sea cambiante durante el desarrollo de nuestra investigación. Y finalmente tenemos el enfoque mixto de la investigación. Este enfoque es un punto medio entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Va a ser de mayor amplitud porque básicamente permite poner en práctica tanto métodos de tipo cualitativo como métodos de carácter cuantitativo, ¿sí? Y va a permitir analizar todos esos fenómenos sociales desde una percepción integral, completa y holística, de tal forma que no se excluyan, por ejemplo, en una investigación cualitativa, todos aquellos componentes cuantitativos y en viceversa. ¿Listo? Ayuda a clarificar y a formular el planteamiento del problema, así como las formas más apropiadas para estudiar y teorizar diferentes problemas de investigación, sobre todo cuando estamos analizando problemáticas sociales. Listo, muchachos, les agradezco mucho haber asistido a esta conferencia y pues para quienes lo vean de forma diferida, les quedará el link disponible en sus aulas. Muchas gracias, hasta luego.